Creo que esa adoración que se cantaba ahora ministró nuestras vidas y creo que lo único que falta es la palabra del Señor para completar lo que Dios ha empezado. Libro de Ruth, capítulo 1, ¿ya lo encontró? Está después del libro de los jueces. Si no sabe dónde están los jueces, está en la Biblia. Ahí lo puede encontrar. Como decía un predicador, entre Génesis y Apocalipsis, ahí está el libro. ¿Ya encontró a la hermana Ruth? Todavía la está buscando. Está en Belén. Dice la preciosa palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, que fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y los 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se quedaron allí. Puede sentarse en esta preciosa hora. Damos gloria al Señor por esta gran oportunidad. La palabra del Señor empieza a narrarnos desde el libro de Ruth, un libro importante. Aleluya. Una de las historias que tanto se cuentan en la Biblia, que pueden marcar nuestra vida, pero que pueden enseñarnos muchas cosas. Comienza diciendo que en los días que gobernaban los jueces, cuando nosotros nos detenemos ahí podemos entender que Dios establece jueces en los tiempos en que estaba Josué, postrado como el primer juez después de Moisés. Cuando Moisés muere, quien tenía el liderazgo del pueblo, Dios establece a Josué para liderarlo, para guiarlo hacia la tierra prometida. Pero Josué queda como el primer líder y gobernante. Pero vemos que el Señor, a ver que el pueblo crece tanto, fue necesario colocar un juez por cada tribu para que ordenara las casas como se conocía primeramente. Pero vemos que a la falta de autoridad, a la falta de guía por el Señor, cada juez empezó a hacer lo que bien le parecía, y empezó un gran desorden espiritual, físico y moral. Por eso nosotros encontramos que dentro del libro de los jueces solamente sobresalen algunos como Débora, salen algunos jueces, aquellos como Sansón, que también terminó desviado. También encontramos a un hombre como Gedeón, que dice la Biblia que fue uno de los jueces rectos, pero el día en que él murió, otra vez había una tónica que siempre se encontraba en los libros de los jueces, es que cuando el juez moría, el pueblo volvía a hacer lo que hacía antes. ¿Y qué era lo que hacía antes? Se iba nuevamente a adorar los dioses y se olvidaba del Señor. Esa era una tónica que siempre encontramos en el libro de los jueces, pero a través de eso, de la idolatría y de olvidarse y darle la espalda al Señor, vinieron consecuencias. Y es por eso que el libro de Ruth nos habla primeramente que aconteció en que los tiempos de aquellos jueces que pervertían el pueblo, el castigo para ellos o las consecuencias de la desobediencia fue el hambre. Y no hay cosa más tremenda que cuando uno empieza a desobedecer y apartarse de Dios, donde se ven reflejadas las consecuencias, primeramente es en la economía y segundo en la enfermedad. Por eso cuando nuestra economía se aprieta, ¿sabe qué es lo que hace uno? Irse a buscar a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Amén. Algunos reprenden al devorador, otros reprenden al saltón, otros reprenden y ni diezman. Se acabaron los amenes ya. Y nosotros a través del diezmo el Señor se encarga de hacerlo por nosotros. Es lo que enseña la Escritura. Pero muchas veces nuestra economía se detiene es por causa de la desobediencia al Señor. Otras veces no solamente tiene que ver con la desobediencia, sino que tiene que ver con pruebas para Dios mirar qué es lo que hay en nuestros corazones. Amén.
Ahora la palabra del Señor nos sigue enseñando que dice que estas personas, esta familia, una familia conformada por un hombre llamado Alimelec, aleluya, el cual su nombre tiene un significado y es Dios es rey. Su nombre, Alimelec, significa Dios es rey. Ahora, este hombre dice que ve que el hambre llega a la ciudad donde ellos vivían. Y la ciudad donde ellos vivían, aleluya, estaba a unos 10 kilómetros de Moab, distantes por las orillas del Mar Muerto, muy cercano de allí. Ellos, al ver el hambre, lo primero que hacen es buscar un lugar fértil, las llanuras de Moab, buscar los lugares donde había sustento, sin dirección de Dios, sino por causa de la necesidad. Ellos se mueven a buscar donde Dios no los ha mandado. A su nombre. Ahora dice que ellos eran de Belén. Y cuando usted busca el significado Belén, significa casa del pan. Y es cosa extraña, hermano, que en la casa del pan haya hambre. ¿Alguien está acá? Suele pasar que hay gente que tiene panadería y los hijos no les gusta comer pan. Amén. Entonces vemos algo importante aquí, amado hermano, que ellos viviendo en la ciudad de Belén, ciudad incógnita, aleluya, una ciudad que tenía mucho respaldo y que de allí saldría el Mesías, se le permitió una situación bastante difícil, y es que tuviera hambre. Lo primero que ellos hacen es irse a la ciudad de Moab, aleluya, pero escuche bien esto, porque sale Alimelec, salen sus dos hijos con los nombres el cual tienen un significado, y ellos se quedaron allí. Y dice la escritura que estando allí ellos, esa familia, empezaron a violar más mandamientos todavía de lo que Dios había establecido. Pues dentro de la ley decía que ninguno de los hombres de las tribus del Señor, aleluya, que él había escogido, podía casarse con mujeres extranjeras. Ahora lo primero que vemos es que estos hombres vienen y se casan con mujeres moabitas, cosa que Dios no estaba de acuerdo. Pero hay cosas que Dios muchas veces va a permitir para sacar algo bueno de todo esto. Amén. Ahora dice la escritura que la primera consecuencia que viene en el versículo 3. Dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Vemos la primera consecuencia es que esta mujer pierde la esperanza, pierde el sueño, pierde el sustento, pierde el apoyo y queda ahora apoyada en sus dos hijos. A su nombre. Luego vemos otra consecuencia, que los hijos, después de estar casados con una mujer llamada Orfa y la otra llamada Ruth, aleluya, también más adelante, por alguna situación, estos hombres también, ¿qué les pasa? Se mueren allí. Amén. Ahora queda esta mujer sin esposo, sin hijo, en una ciudad extranjera y sin nada que hacer. Solamente le quedaba algo a esta mujer. ¿Y sabe qué le quedaba? El Dios de los cielos. Pero en los momentos difíciles de nuestra vida, alabado sea el Señor, y más cuando nos tocan los sentimientos y las emociones, lo primero que hacen nuestros sentimientos y emociones es irnos en contra del Dios que nos da la vida. Y esta mujer empezó a olvidarse del Señor. Ahora le quedaba una mujer llamada Orfa. Yo me di la tarea de buscar el nombre o el significado de Orfa, y Orfa significa cuello o espalda. El nombre de Orfa significa cuello o espalda. Pero encontraba algo de que el nombre de Ruth tiene un significado diferente. Y el significado de Ruth significa compañera o apego. Mire qué tremendo. A veces uno cree que los nombres no influyen, pero sí influyen muchas veces, y más en el campo espiritual. Escuche bien, porque esta mujer, bendito sea el Señor, queda solamente con sus dos yernas. Bendito sea el Señor. Dice que murieron también los dos hijos, Malón y Kelión, y quedaron allí estas mujeres y quedaron desamparadas de sus dos hijos y de sus maridos. Generalmente cuando una viuda quedaba sola, el pueblo tenía que sustentarle. Pero ¿cómo podían sustentar a una viuda que no era de ese pueblo? Una mujer que no pertenecía a ese pueblo. Aleluya. Una mujer que no tenía esperanza. Pero en medio de la dificultad siempre llega una luz en medio de las tinieblas. Y llegó un momento de una buena noticia, y llega a los oídos de esta mujer diciendo que otra vez ya en Belén
los campos empezaron a ser fértiles. O sea que da a entender que llegó un momento donde la sequía, donde el hambre se detuvo. Y aquí me llama mucho la atención, amado hermano, porque dice la Biblia que ellos estuvieron en Moab viviendo unos 10 años. Y cuando usted busca el número 10 en numerología bíblica, significa plenitud y significa nuevos comienzos. Aleluya. Y yo creo que el número 10 a tu vida ha llegado en esta mañana. Llegará el tiempo de nuevos comienzos para nosotros. Llegará el tiempo donde se acabará la aflicción y vendrán las buenas noticias para nuestras vidas. Eso da a entender algo, amado hermano, que si Dios permitió que ella fuera a Moab, no era para que muriera en Moab. ¿Qué permitió Dios? Que volviera a Belén nuevamente, aleluya, la abundancia, a la casa del pan vinieran las provisiones, y lo que tenía que hacer esta mujer ahora era tomar la decisión y volver a su casa. Hay veces, hermano, que Dios nos permite que nos demos una vuelta por cierta situación, pero después terminamos en la casa nuestra. A su nombre. Ahora no le estoy diciendo que se vuelva a la casa de su mamá. Le estoy diciendo en la casa donde Dios lo puso, donde usted lo puso a nacer, donde está la abundancia y la prosperidad suya. ¿Alguien está acá todavía? Esta mujer toma la decisión. Y la mejor decisión fue regresar al lugar donde ella la conocía. Al lugar donde ella sabía trabajar, al lugar donde ella sabía, aleluya, que había nacido, donde podía prosperar y donde podía comenzar de nuevo. Bendito sea el Señor. Y muchas veces a nosotros, en medio de las pérdidas, en medio de todo lo que vivimos, volvemos al punto de partida para iniciar algo nuevo en nuestra vida, ahora con el respaldo del Dios Todopoderoso. Pero de lo que quiero hablarte es algo importante, es que ahora ella regresaba con sus dos yernas, pero las yernas tenían una decisión que tomar: si acompañar a Noemí o quedarse definitivamente en la tierra de ellas. Alabado sea el Señor. Aquí miramos algo. Ni Ruth ni Orfa eran de Belén. La única que era de Belén, ¿quién era? Era Noemí. Aleluya, el cual su nombre significa agraciada. O sea que ellas tenían ahora mismo por ley la libertad de no volver con nadie. ¿Amén? Y sin embargo, cuando usted sigue leyendo el texto, usted encuentra algo tremendo aquí. Es que ella misma, aleluya, Noemí le dice: ustedes ya están libres, ustedes se pueden devolver. Ya yo soy una vieja, ya no tienen que andar conmigo. ¿A qué estaba resignada esta mujer? A irse a su tierra, a morir de hambre, a morir de escasez. Y muchas veces las situaciones que nosotros vivimos nos hacen volvernos y con una mentalidad de que nos vamos a morir allí, de que vamos a quedar en el fracaso, de que no conseguimos nada. Esa era la mentalidad de esta mujer llamada Noemí. Esta mujer, cuando iba llegando a su tierra, dijo: no me llamen más Noemí, ahora llámenme Mara, porque Dios se ha olvidado de mí. Y aquí hay gente que piensa que Dios se olvidó de ellos, pero en tu proceso en ningún momento Dios te ha desamparado. En tus procesos Dios no te ha soltado. En medio del desierto que has vivido, Dios ha estado allí para probar y sacar lo mejor de tu vida. Escucha bien, no irás a Belén a morir, irás a Belén a escribir una nueva historia que no se tendrá que escribir en Moab. Bendito sea el Señor. Ahora aquí viene algo poderoso, porque ella le dice a su yerna, le habla a Orfa y le dice a Ruth: mija, yo me voy para mi casa, ustedes devuélvanse. Y dice la Biblia que ambas lloraron y que no iban a dejar a su suegra, entre comillas. Y aquí es donde comienza algo poderoso. Aquí es donde nosotros confundimos la fidelidad con la lealtad. Y una cosa es ser fiel y otra cosa es ser leal. Parece que fuera un sinónimo, pero son dos cosas diferentes. La gente hoy está llena de fidelidad, pero escasea la lealtad. ¿Cómo así? Estamos llenos de fidelidad, pero escasea la lealtad. Porque cuando Orfa por segunda vez le dicen que se devuelva a su tierra, se secó sus lágrimas, besó a su suegra y se devolvió. ¿Sabe qué era Orfa?
era fiel. Y el mundo está lleno de gente fiel contigo. Mientras tú tienes que darle fiel contigo, el día que no tienes nada que brindarle, se te devuelve. Hay gente que está contigo por lo que hoy le das. Y tú dices, esa persona conmigo es fiel, sí, pero yo no quiero gente fiel, yo quiero gente leal. Y Dios no está buscando gente fiel, Dios está buscando gente leal en este tiempo. Porque hay gente que mientras Dios les hace el milagro son fieles a la congregación, son fieles en congregarse. El día en que Dios le retiene las cosas y empieza a quitarle cosas para trabajar en ello, entonces se acaba la fidelidad. ¿Y sabe quiénes son los que quedan? Los leales, aleluya. Son los que permanecen, los que están ahí en todo tiempo y en todo momento. Pero la Biblia dice que esta mujer llamada Ruth dijo algo: no te dejaré. Y dice la Biblia, hermano, que Noemí porfiaba con ella. Le decía: hija, vete. Ya yo estoy muy vieja y aunque busco un marido y quede embarazada, cuando quiera crecer mi hijo y tú lo quieras tomar como esposo, ya es muy tarde. Aleluya. Es que a los leales, aunque lo echen, ellos no se van. Los fieles se van solitos. ¿Usted se acuerda de la esposa de Job? De nuestro hermano Job. ¿Esa mujer era fiel o era leal? Por eso cuando uno lo están casando, hermano, uno debe orar bastante, hasta aún antes de decir algo. Le dice: prométele serle fiel. ¿A dónde? En la adversidad, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad. Pero la esposa es fiel mientras muchas veces el esposo está sano. El esposo es fiel mientras que ella está sana. Mientras todavía tiene el cuerpo bonito, 90, 60, 90. Pero cuando ya el cuerpo empieza a tomar otra forma por causa de los hijos, se empieza a acabar la fidelidad. Pero el que es leal permanece con ese cuerpo aunque se haya transformado y haya ensanchado un poquito más. Se está poniendo bueno esto, hermano. Dios está buscando gente leal en este tiempo. Porque de fieles está lleno la iglesia, pero de leales poco. ¿Sabe qué dice la escritura? Que esta mujer llamada, aleluya, Ruth, peleaba con su suegra. Su suegra le decía: vete, aleluya. Pero ¿sabe qué le decía a ella? Yo no me voy. Ahora la pregunta es: ¿qué tenía que ofrecerle Noemí a Ruth? ¿Sabes qué hace Satanás en los momentos de circunstancia de decirnos a nosotros: ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en esa congregación? A ti nadie te pone, nadie te tiene en cuenta. No has ganado nada. Hablan mal de ti. Y empieza a querer quitarnos la lealtad y nos pone fidelidad. Y en cualquier momento uno dice: oye, ¿verdad que sí, mano? Yo me voy para la iglesia donde yo estaba antes, que allá sí me tenían más en cuenta. Allá yo predicaba, allá yo hacía. Dejaste de ser leal para convertirte en fiel. Y de fiel terminas otra vez en Moab. Aleluya. Escuche bien, porque esta mujer pudo ver a su yerna devolverse a Moab, pero también pudo ver a una Ruth permanecer cuando Noemí no tenía nada. ¿Y sabe quién está buscando el Señor en estos tiempos? Gente que permanezca aunque no le ofrezcan nada, aunque no tenga nada, hermano. Noemí no tenía nada que darle, no tenía un territorio, no tenía comida, no tenía nada, aleluya. Pero pudo ver que esta mujer no era como Orfa. Orfa fue fiel, pero Ruth fue ¿qué? Fue leal. Y los leales no están por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres.
Por eso la fidelidad tiene que ver con algo exterior, pero la lealtad tiene que ver con algo interior. Y cuando tú eres leal a esa persona, tú vas a permanecer con ella, aunque esté en el suelo, tú la lograrás levantar. Son los que dicen: donde tú vayas yo iré, a donde tú camines yo caminaré, si tú lloras lloraré. El fiel no, hermano, el fiel te coge, te juzga, te critica, te señala, pero el leal está contigo. Yo te doy mi hombro. Si caemos, caemos los dos. Si nos levantamos los dos. Amado hermano, a mí me impresionaba esto, porque yo decía: esta mujer tuvo la oportunidad de devolverse tranquilamente y no pasaba nada. Aleluya. Y de igual manera nosotros, Dios nos da la oportunidad de devolvernos si nosotros queremos. A su nombre. Y muchas veces Dios permite que todo en nuestra vida se retenga y todo se doble para probar si hay lealtad en nosotros. Ay, porque sabroso ser fiel mientras que Dios nos está bendiciendo. Cuando nos da todo. Cuando oramos y enseguida no hemos terminado de orar, cuando Dios está extendiendo la mano para nosotros. Pero cuando no vemos ni una. Cuando muchas veces oramos y no sentimos ni su presencia, cuando venimos a un culto y Dios ni siquiera nos habla, que parece que estuviéramos hasta mal delante de Dios, hermano, pero es Dios probando nuestra lealtad, es probando para ver si verdaderamente somos fieles o somos leales. Aleluya. Hay gente que nada más vienen al servicio cuando lo ponen a predicar, cuando no están en lista no vienen. Pastor, por ahí no se meta. Oye, es que es la verdad, hermano. Cuando están en lista son fieles, llegan temprano. Aleluya. Pero el leal, aunque no lo pongan, viene, disfruta y se goza. A su nombre. Es más, ese día llega más temprano y se pone adelante. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Sí ves cómo abundan los fieles hoy en día? Pero los leales son pocos. Y yo hoy quiero salir siendo un leal. Y leal al Cristo de la gloria, porque nosotros debemos de seguir a Cristo no por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y hay gente que sigue a Cristo por un milagro. Mire, la Biblia registra 12 discípulos, pero Jesús tenía muchos discípulos, pero solamente encontró 12 leales. Y dentro de esos 12 habían unos cuantos leales. ¿Y sabe quién fue de ellos uno leal? Fue Juan. Porque Pedro se volvió fiel y le dijo: Señor, hasta la cruz iría contigo. Pero cuando vio la cosa maluca, ¿sabe qué hizo el fiel de Pedro? Se fue, que por aquí es más derecha. Pero Juan estuvo allí. Juan fue leal. Y te digo una cosa: los leales serán recompensados. Y si tú eres leal, tu recompensa tendrás. Alabado sea el que vive. Escuche bien, hermano, porque ella de aquí le suelta una frase muy hermosa en el versículo 16. Le dice Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y le dice: porque donde tú quieras que fueres, iré yo. Wow. ¿Será que un fiel puede decir eso? ¿Será que un fiel puede decir eso? No, hermano. Y vuelvo y te reitero: ¿qué tenía Noemí de especial? Si ya más amargada no podía estar. Aleluya. Y hasta peleó con Dios, hermano. Pero ella le dice: donde quiera que vivas, viviré. Pero si Ruth no tenía ni donde vivir. ¿Alguien está entendiendo? Jesús le dijo a uno, o unos le dijeron a Jesús: Señor, yo quiero caminar contigo. Y el Señor apenas que le dijo: ¿sabes que la zorra tiene en su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza? Ah, así es el asunto. Se devolvió. Claro que eso tiene una connotación espiritual, porque algunos dicen que la cabeza de Cristo todavía no tenía la iglesia formada como tal. Por eso no tenía dónde recostar la cabeza. Pero también nos enseña que Cristo no tenía lugar donde quedarse. Se quedaba en cualquier lugar, no tenía una morada fija. Aleluya. Pero los que querían seguirlo a Él tienen que ser leales y no fieles. Porque mucha gente fiel lo siguió cuando los cogió y los alimentó con los panes y con los peces.
Pero el día en que Él fue a la cruz, los leales desaparecieron. Es que los fieles no se van a crucificar contigo. Los leales sí se crucifican contigo en la cruz. Esto no está gustando. Es más, voy a cortar el mensaje porque antes que me levanten a piedra aquí. Aquí los leales se quedan, los fieles se van. Escuche bien esto, hermano, porque aunque usted lo vea superficialmente, es una expresión de amor. Y es que la lealtad lo que implica es amor puro y verdadero. Porque uno muchos dice amar y lee 1 Corintios 3, el amor todo lo soporta, el amor ¿qué más? Pero muchas veces uno dice, estoy hasta aquí ya, no soporto más. ¿Alguien está acá, hermano? Estoy que tiro la toalla. Y dice la Escritura, hermano, donde quiera que vives, viviré. Y mire lo que hace el leal. El leal se desprende de sentimientos. El leal se desprende de emociones. El leal se desprende aún de su patria. Porque yo considero que los papás de esta mujer todavía estaban en Moab. Y ella dejó sus padres por una desconocida. Porque en sí ya no era más su suegra. Ya ella había terminado, el hijo se había muerto, ya hasta aquí había terminado la relación. Pero había algo que las unía. ¿Y sabe qué nos une a Cristo a nosotros? El amor que sentimos por Él. Por eso hay gente que no entiende y dice, yo no sé cómo tú estás con ese hombre que ahora mismo no tiene nada que darte. Se llama lealtad. Y se llama amor. ¿Alguien está aquí, hermano? Ay, porque en el matrimonio también hay momentos buenos, pero también hay momentos difíciles. Y ahí es donde se va a ver la lealtad. ¿Alguien está aquí, hermano? Ay, sabroso tener un matrimonio donde tenemos todo, donde el esposo trabaja y le suple todo a la esposa, como dice la Biblia. Pero cuando le toca suplir a ella, porque él está en ese momento pasando un momento difícil, se acaba la lealtad, ¿verdad? Se acaba todo, ¿verdad? O cuando ninguno de los dos tienen para sustentar, ahí es donde se va a ver la lealtad. Si caminan los dos juntos y permanecen juntos hasta que la prueba pase. ¿Alguien está aquí, hermano? Sabroso ser fiel como Job y la esposa cuando estaban bien, menos la esposa. Ahora sigue diciendo la Escritura, hermano. Ella le dice, tu pueblo será mi pueblo. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que ella no solamente renunció a su familia, no solamente renunció a su pueblo, renunció hasta la creencia que tenía por esa suegra. Nosotros todavía no hemos aprendido a ser leales porque todavía nos cuesta desprendernos aún de nuestras propias ideologías y creencias. Algunos dicen, a mí no me parece lo que dice la Biblia. Pues para ser leal tienes que soltar tu ideología y someterte a lo que ella dice. Por eso es que a veces a nosotros nos cuesta ser leales y no pasamos de fidelidad. Y por eso es que el premio se detiene. Aleluya. Ella le dice, tu Dios. Y tu Dios ni siquiera es el de ella. Tu Dios será que mi Dios. Mire las cosas que hace Dios. Aún esta mujer renegando del Dios que ella adoraba y que ella conoció a través de sus padres. Esa mujer logró que su yerna se convirtiera. Aún tú muchas veces en los momentos difíciles que pasa, aún por el testimonio y la gracia que tú rechazas, muchos se convierten al verte a ti. Alguien no ha entendido, hermano. ¿Usted no le ha pasado que a veces a usted le toca predicarle a alguien de prosperidad cuando usted está llevado? Le ha tocado decirle, Dios te va a sanar cuando usted está enfermo. Le ha tocado decirle, no te preocupes que de esta sales cuando estás más enredado tú. ¿Sí o no?
Así le estaba pasando a esta mujer, aleluya. Noemí le decía, vete, y esta mujer nada para adelante. Pero a mí lo que más me impacta no es lo que ella dejó, sino de cómo siguió al Dios que Noemí rechazaba. Y a veces encontramos algo, que a veces el inconverso tiene más fe que nosotros, y a veces el inconverso nos predica a nosotros que conocemos al Dios de los cielos. A veces Dios tiene que utilizar la piedra para hablarnos a nosotros, y uno dice, oye, tiene más fe el que no tiene Dios. Yo que ando en iglesia, ayuno. Oye, me está dando consejo a mí cuando yo soy el que tengo que aconsejarlo a ella. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí. Con eso nos encontramos diariamente, hermano. Y esto estaba pasando, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿será que esta mujer no estaba dolida por la pérdida de su suegro? ¿Será que esta mujer no le dolió la pérdida de su esposo? O sea que esto me da a entender, hermano, que la lealtad va por encima del dolor y de la tristeza y de la pérdida. Porque esta mujer también había perdido su esposo, había perdido su hogar. También ambas estaban dolidas, pero dos dolidos no se pueden quedar allí. Alguno de los dos se tiene que levantar. Y alguno tiene que sacar fuerza donde no hay para levantar al que está caído. Yo esto lo llevo, vuelvo y reitero, al matrimonio. Porque muchas veces uno está bajito, pero el otro también está bajito, pero el otro tiene una rayita más arriba que el otro. Y ayuda a su nombre. Amado hermano, esto me impacta porque esta mujer, vuelvo y le digo, una mujer moabita, adoradora de otros dioses, renuncia a todo por venir a ayudar a su suegra. Ahora la pregunta es, ¿dónde cogió Orfa? Orfa se devolvió a sus padres, Orfa se devolvió a sus dioses y perdió una recompensa grande que venía. Para ir cerrando ya aquí, esto es rapidito. Amado hermano, ¿dónde terminó Ruth? Terminó en los campos, aleluya. Pero aunque esta mujer era extranjera, alcanzó a conocer por medio de Dios lo que decía las escrituras para los extranjeros. Y a veces el de afuera aplica más los principios bíblicos que nosotros que lo conocemos. Esta mujer sabía que si ella se iba a los campos, no se iba a morir de hambre. Primero llegó a la tierra del pan. Segundo, llegó a los campos. Y Levítico decía que las migajas que cayeran en el suelo, eso era para los extranjeros. Eso da a entender que si a los extranjeros el Señor los alimenta, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Por qué entonces creemos que nos vamos a morir de hambre si proclamamos a boca llena que somos hijos de Dios? Y a veces criticamos, Señor, el del frente es un impío y mira, tiene televisor nuevo y yo todavía el mío le tengo que estar pegando para que prenda. Porque todavía no te has convencido que tú eres un hijo de Dios y que si aquel impío del Señor lo bendice, cuánto más a nosotros, hermanos, cuánto más a nosotros que somos realmente sus hijos. Ahora, cuando indagaba sobre esto, el por qué murieron sus hijos, aleluya, encontraba que el nombre de Malón significa enfermedad, debilidad o hombre enfermo. Miren los nombres que tenían esos hombres. El nombre de Malón significa enfermedad, debilidad, hombre y enfermo. ¿Y dónde se acabó la enfermedad? En Moab. Y su hijo Kelión, según la Torá, significa destrucción. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que ella tenía dos hijos, una enfermedad y una destrucción. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos quita las enfermedades y nos quita la destrucción. Amado hermano, a mí me impacta esto porque Noemí, su lealtad la lleva a los campos de Moab. Allí conoce a un hombre llamado Boz. Habiendo tantas mujeres que cegaban juntamente con ella, le puso el ojo a la extranjera. Nosotros somos como esta mujer Ruth. Habiendo tanta gente en Israel mejor y más bonitos que nosotros, el voz del cielo nos puso los ojos a nosotros y nos escogió a nosotros, hermanos. Dios tiene los ojos puestos en ti.
Aleluya. Y lo que más me gusta de esta historia, ¿sabes qué es? Es que vos termina pidiéndola a ella. Y la que un día recogía espigas, después del matrimonio, terminó siendo la dueña de los campos. Usted no me entendió. Las migajas que hoy recoges, mañana serán la administradora del campo donde tú recoges. ¿Sabes qué se llama eso? Premio a tu lealtad, premio a tu persistencia. Ahora, ¿por dónde vino la bendición de ella? No vino por los hijos, no vino por el esposo, vino por donde menos creía ella. ¿Sabes qué te digo? Muchas veces uno tiene la mirada en un familiar y dice, este tiene plata, me va a bendecir, Dios lo va a tocar, hermano, y ese tiene algún... Nada, hermano, Dios va a usar que tú menos crees, lo va a poner a tu lado y va a ser el puente de bendición para tu vida. Alguna manera Dios va a usar para suplir nuestras necesidades. Y de esto te puedo dar testimonio, hermano. La mayoría de bendiciones que hayan llegado a mi vida ha sido de gente que yo ni conozco. Es más, Dios ha usado hasta gente apartada, hermano, para bendecirme. Y a veces uno pone el ojo y este hermano le está yendo bien, le llegó una pensión, eso es. Y uno dice, tanto que oré por él y nada, no me dio nada. Para que Dios nos enseñe, y en la coordinación decía, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hoy nosotros, por ser leal, estamos esperando una recompensa. Hoy el consejo, ¿sabes qué te digo? No desmayes, no te rindas, sigue y permanece en medio de la dificultad, permanece leal. No importa si Dios no te da, usted siga leal al Dios tres veces santo, sígalo adorándolo en medio de la adversidad, sígale creyendo en medio de la prueba, que en cualquier momento, en momento en que tú menos crees, la historia cambiará. Aleluya. Y yo conozco al Dios que cambia historia, al Dios que no deja al justo postrado, sino que lo levanta del muladar. Eso da a entender que si tú en este momento estás por el piso, mañana estarás arriba. Pero algo sí te digo, no te olvides de dónde te levantó el Señor. Colócate sobre tus pies en esta preciosa hora. Aleluya. Hay gente que ha dejado de ser leal y se ha vuelto fiel. La Biblia enseña de mucha gente que fue leal. Entre esa lealtad encontramos a Josué. Le sirvió 40 años lealmente a Moisés. ¿Sabe cuál fue la recompensa de Josué? Que él pudiera pasar al pueblo a la tierra prometida. ¿Qué mejor premio? Y a Josué el Señor le dijo, pasa tu familia, pasa tú y pasa tu familia con los tuyos. Hermano, vale la pena serle leal al Señor. Si usted creía que era fiel, deje esa fidelidad y vuélvase leal al Señor. Porque el fiel, vuelve y le digo, el día que no le dan, ese día está contigo. Usted alimenta a un perro, hermano, y el día que no le da comida, él busca otro lado donde comer. Él busca otro lado, hermano. Pero el que es leal, aunque tú no le des, está ahí. ¿Y sabe qué es lo mejor? Hasta te defiende. Aún los animales nos enseñan. Nosotros no, hermano. Hay que enseñarnos a ser leales con el Señor. Cierra tus ojos en esta mañana, precioso. 10 años duró Ruth ahí viendo, aleluya. Ahimelech murió, sus hijos murieron. Y Ruth pensó que Noemí pensó que todo se había acabado. Pensó que todo había terminado allí. Pero a mí me llamó la atención, fueron 10 años. Y te decía, el número 10 es nuevos comienzos. El 10 también representa el orden. Apocalipsis dice que sería llevado a la cárcel por 10 días. El número 10 representa las 10 plagas de Egipto. Y en la última plaga el Señor libertó al pueblo. Entonces el 10 significa mucho. ¿Por qué Dios no permitió más tiempo? ¿Sabe qué te digo una cosa? Tu prueba no durará más de lo que el enemigo ha dicho.
Dios estableció un tiempo. Y después de ese tiempo las cosas cambiarán. De ese proceso testificarás y te gozarás. Hablarás de Él. La amargura por causa del proceso será quitada. La felicidad volverá a tu corazón. Dios esperaba que Noemí fuese fiel, que fuese leal. Pero la lealtad se mostró a través de esta mujer. Dios en esta mañana quiere que aprendas lealtad a Él. Amémoslo porque Él es Dios y no porque Él me bendice diariamente. Hay gente que ha dejado de buscar a Dios porque le dice: Dios mío, te he preguntado y te he dicho que me des esto y no me lo das. ¿Sabes qué? Te digo una cosa hoy. Dios te va a dar lo que te conviene a ti. Un día el Señor me dijo: yo no te voy a dar lo que quieres, sino lo que tú verdaderamente necesitas. Estoy aprendiendo a serle leal a Dios. Por encima de la prueba me cuesta adorarle, me cuesta servirle por medio de las circunstancias, pero ya Él me dio bastante. No sé si aquí habrá alguna Ruth, alguien que de pronto hoy está recogiendo las migajas para llevar a su casa, pero con lo poco que recoges, con eso sustentas a los tuyos. Llegará el momento donde Dios cambiará la historia y será las dueñas de los campos, de los graneros. Dios es un Dios que sabe levantar. Dios es un Dios que sabe prosperar. Dios conocía la situación de Noemí. Dios conoce tu situación también. Aparentemente Noemí decía: Dios se olvidó de mí. Pero Él dice una palabra muy especial que siempre la recuerdo. Él dice en el libro de Isaías: ¿se olvidará la mujer de sus hijos? Pero dice: pero Jehová nunca se olvidará de nosotros. En medio de tu prueba y de tu desierto, Él ha estado allí. Siempre ha estado allí. Y acuérdate de esto y grábatelo: Dios no pone cargas que tú no puedas